En todo tiempo yo bendeciré el nombre de mi Salvador, mi buen pastor, la luz que guía mi camino. Bueno, qué bueno es nuestro Dios, qué bueno es el Señor Jesucristo que nos permite cada mañana disfrutar de su presencia y poder compartir cada mañana a través de estos tiempos de devocionales, caminos de vida eterna. Un saludo para todos los amigos que se encuentran en diferentes lugares, países, naciones, allá en California, en Miami, cierto que sí, en Puerto Rico, en Estados Unidos de Norteamérica, en España, sí, en todos los departamentos y municipios de Colombia, donde también escuchan estos tiempos devocionales. Un abrazo muy especial en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarle para que en esta preciosa mañana lea juntamente conmigo la palabra de Dios allí en el libro de los Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 2. Leamos allí en el libro de los Hebreos capítulo 11, versículo 1 y 2. Y podamos juntos poder compartir en esta preciosa mañana la palabra de nuestro Dios, ¿cierto? Entonces, qué bueno es el Señor. Y dice la palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, ¿cierto? Por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hoy estaremos compartiendo bajo el título: aunque no lo vemos, lo creemos. Aunque no lo vemos, lo creemos, ¿cierto? Definir la fe. La fe es creer en aquello que nosotros no vemos, aquello que humanamente puede ser imposible para el hombre. El escritor del libro de los Hebreos nos presenta abiertamente un cuadro o un listado específico de hombres de fe, de hombres que dejaron historia en la historia porque fueron hombres y mujeres de ¿qué? De fe. El escritor del libro de los Hebreos nos presenta muy abiertamente, con nombre propio, sí, nos especifica a 7 hombres de fe, bien nos especifica abiertamente de 7 de ellos, y luego nos presenta otro listado de otros 7. El 7 es el número perfecto, el número 7, el número de Dios, la perfección de Dios. Pero cuando miro y encuentro en el segundo listado que el escritor del libro de los Hebreos presenta, también encontramos 7, o sea que Dios es completamente perfecto, ¿cierto? Qué importante. Hermano, la fe es un testigo que habla de Dios y de quien lo profesa. La fe es un testigo que habla de Dios y de quien la profesa. La fe es un testigo que habla acerca de Dios, pero también habla de aquellos hombres y mujeres que la profesan. El mismo escritor dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe, mis amados preciosos, es algo bien importante. Dice el escritor Joel Esten, dice: la fe se trata de confiar en Dios cuando tienes preguntas sin respuestas. Dice este escritor Joel Osteen: la fe se trata de confiar en Dios cuando tienes preguntas sin respuesta. Yo quiero decirte en esta mañana, ¿cuántas preguntas sin respuestas tenemos? ¿Cierto? ¿Cuántas preguntas sin respuestas tenemos? Pero ahí es donde opera la fe. Cuando de pronto nuestros interrogantes no tienen una respuesta abierta, pero aunque no tengamos respuesta, nosotros seguimos creyendo. Nosotros seguimos, hermano, parados,
firmes en la fe, ¿cierto que sí? No nos vamos a debilitar. Entonces miremos como un primer punto en esta mañana rápidamente, la fe deja testimonio. ¿Qué deja la fe? La fe deja testimonio. La fe deja testimonio. El versículo 2 dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Por qué? Por la fe. Por la fe alcanzaron buen testimonio. Por eso se habla de Abraham. Por eso se habla de Noé, por eso se habla de David, por eso se habla de Enoc, por eso se habla de Rahab, porque estos personajes por la fe dejaron testimonio, y por cuanto fueron hombres de fe y fueron mujeres de fe, hasta el día de hoy se puede hablar de ellos. Se puede hablar de ellos. ¿Por qué? Porque dejaron testimonio. Dejaron testimonio de que eran hombres de fe, que eran mujeres de fe. Ahora, la pregunta que nos debemos hacer en esta mañana es, ¿somos nosotros hombres? ¿Sí? ¿Y las mujeres son mujeres de fe? ¿Somos realmente nosotros creyentes, hombres y mujeres, que ejercitamos la fe? ¿Estamos dando testimonio de que somos hombres de fe? Hablar de la fe es fácil, queridísimos amigos. Hablar de la fe cuando todo está bien, yo sé que es fácil. Pero hablar de fe y vivir por fe y movernos por fe cuando las cosas no van bien, ahí hay un verdadero ejercicio de la fe. La fe deja testimonio. Las razones para ejercer la fe es que ella es un modelo de testimonio. Porque mire que ahí encuentra, dice el versículo 2, dice, porque por ella, la palabra porque es un conector de razones, o sea que la razón por la cual usted y yo debemos ser hombres y mujeres de fe es porque con ella alcanzaremos buen testimonio. Cuando usted es un hombre de fe y una mujer de fe, un día usted no va a estar, pero sus hijos van a decir, mi mamá era una mujer de fe, mi papá era una mujer, mi papá era un hombre de fe. Nuestros nietos van a poder decir, mi abuela y mi abuelo eran hombres de fe. Van a dejar testimonio. Pero ¿qué van a decir nuestros nietos cuando nosotros de pronto no estemos? ¿Qué van a decir nuestros hijos? ¿Que fuimos hombres de fe? ¿O que fuimos simplemente hombres y mujeres que fuimos más incrédulos que de fe? ¿Cierto? Qué importante. La fe, hermano, da buen testimonio. Los antiguos dejaron testimonio por medio de ella. Hermanos, los antiguos, o sea, ¿quiénes son los antiguos? Los grandes patriarcas de la fe. Hablábamos ahorita a Abraham, ¿cierto que sí? David. Hombres, Abraham, David, José, ¿cierto? Enoc, Abel, hombres que dejaron Rahab, o que dejaron, hermano, testimonio por la fe. Gedeón, ¿cierto? Y como bien dice el escritor del libro de los Hebreos, tiempo nos faltara para hablar de todo lo que ellos hicieron, hermano, por medio de la fe, porque era por fe. Hoy nosotros en el mundo actual dicen por ahí, muéstrame para creer, ¿cierto? Necesitamos ver para creer, pero aunque nosotros los verdaderos hombres de fe y las mujeres verdaderas mujeres de fe, aunque no lo vemos, lo creemos, ¿cierto? Usted debe decir, aunque yo no lo vea, yo lo creo. Aunque usted no lo vea, lo vamos a creer. Sí, vamos a creer. ¿Por qué? Porque nuestra fe no está cimentada en el hombre. Porque nuestra fe no está cimentada en nosotros mismos. Nuestra fe está cimentada en Dios y en su palabra. ¿Qué es lo que ha hecho el humanismo? El humanismo ha tratado de hacerle creer al hombre que el hombre es el que consigue todas las cosas bajo su propia fuerza, bajo su propio poder, bajo su propio criterio, bajo su propio conocimiento, ¿cierto? Para tratar de robarle la fe y la fe en Dios. Pero nosotros tenemos fe, una fe
no muerta, sino una fe genuina, una fe viva que se hace visible, hermano. ¿Qué? Porque deja testimonio. Vamos a hablar de Abel. Como un segundo punto, vamos a hablar de Abel y vamos a mencionar algunos de ellos. No alcanzamos a mencionarlos a todos, pero vamos a hablar que dice el versículo 4 del libro de los Hebreos, capítulo 11. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Mire, qué tremendo, fue tanta la fe de este hombre de Dios, ¿cierto? Abel, que aún después de muerto todavía se habla de este varón de Dios. ¿Por qué? Porque fue un hombre que, hermano, ofreció un mejor sacrificio que Caín, pero lo hizo ¿por qué? Por fe. Y aquí yo quiero decir algo bien interesante. Vemos a Caín y Abel hacer el sacrificio, presentar su ofrenda delante de Dios. Pero ¿cuál sería la actitud de Caín? Usted ya conoce cuál fue la actitud de Caín. Pero Abel tenía una actitud de fe. Abel tenía una actitud de obediencia, una actitud de gratitud para Dios. Y dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. En la Nueva Versión Internacional dice, más aceptable sacrificio. ¿Por qué? Porque fue un hombre de fe. Hermano, qué importante es movernos por fe. Y dice la Biblia que recibió testimonio de ser justo. ¿Por qué? Por la fe. Recibió testimonio de ser un hombre justo. ¿Sí? Lo contrario a Caín. Caín, al contrario, se llenó de odio, se llenó de amargura, se llenó de resentimiento, se cargó. ¿Por qué? Porque no era un hombre de fe. No era un hombre de fe, él se movía por lo que sus ojos veían. Pero los hombres y mujeres, hermano, que nos movemos no por vista, sino por fe, entonces dejaremos testimonio y seremos considerados justos ante los ojos de Dios. Noé, como ese tercer punto, hablando de Noé en el versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Oiga, qué especial. Por la fe Noé obedeció al creer, dice en otra versión, dice, por la fe obedeció al creer en cosas que todavía no podían verse. En la versión Dios habla hoy, lo traduce de esta manera. ¿Sabe, hermano? Es fácil, amigo, creer en lo que vemos, pero lo difícil es creer en lo que no vemos. Y ahí es donde se ejercita la fe. Cuando usted cree en lo que no ve, cuando usted comienza a creer, hablemos de nuestros hijos, que comenzamos a creer que nuestros hijos son siervos de Dios, que van a ser predicadores, que van a ser evangelistas, que van a ser adoradores, aunque nuestros ojos físicos nos estén haciendo ver lo contrario, nosotros no nos movemos por vista, sino que nos movemos por fe, ¿cierto? Por fe. Mire, era difícil para Noé, hermano, creer, pero creyó. ¿Y por qué era tan difícil creer? Porque en los tiempos de Noé no llovía, mis hermanos y amigos. En los tiempos de Noé la tierra se regaba con el vapor de ella misma. Salía un vapor de la tierra y era la que humedecía la tierra para que pudiera la tierra dar las cosechas, ¿cierto? En ese tiempo no llovía. Noé no conocía el agua del cielo. Noé nunca había visto llover.
Nunca en la historia en aquel tiempo había llovido, pero Dios le dijo a Noé que iba a llover. Y aunque Noé no lo había visto, él dijo, si Dios dice que va a llover y punto. Y ese es el problema que tenemos muchas veces nosotros los seres humanos, que aunque Dios dice que va a ser, nosotros no lo creemos. Y decimos que somos hombres de fe, que somos personas de fe, pero necesitamos ver para creer. No, la Biblia dice que por la fe obedeció al creer en cosas que todavía no podían verse. Él no podía ver la lluvia, pero creyó que iba a llover. Y dice, por la fe construyó el arca para salvar a su familia. Oh, de tremendo, por la fe. Mire, imagínese usted a Noé allá construyendo el arca. ¿Sí? Si alguien recibió bullying, fue Noé. Imagínense la gente burlándose de Noé, que les decía 120 años, dice la escritura, que Noé duró, hermano, predicándole la palabra a aquella generación. Y durante ese tiempo estaba ya, hermano, construyendo el arca, porque él creía que el que le había dicho que iba a llover, iba a hacer llover. Y él, hermano, construyó el arca y por la fe salvó su vida y salvó, hermanos y amigos, la de su familia, la de sus 3 hijos, la de sus 3 nueras, la de su esposa. Solamente 8 personas se salvaron en la antigua generación porque hubo un hombre de fe. ¿Dónde está? Cuando en un hogar, cuando en una familia hay un hombre de fe, hay una mujer de fe, hermano, en ese hogar, en esa familia, hay salvación. Hay salvación, hay promesa de salvación. Donde hay un hombre de fe, donde hay una mujer de fe, hay promesa de salvación. Noé fue el instrumento que Dios utilizó, hermano, para salvación, construyendo el arca. Los incrédulos no entraron al arca, los incrédulos no creyeron y no se salvaron. Pero oigan, escúchenme muy bien, la jirafa, el elefante, los animales del campo sin tener entendimiento, sin tener conocimiento, ejercitaron la fe que los mismos seres humanos no ejercitaban. Qué tremendo, se salvaron más fácilmente los animales que la misma raza humana. ¿Por qué? Porque todo, hermano, muchas veces consiste en la fe. En la fe, la gente no cree, la gente le cuesta creer, la gente le cuesta creer que Cristo viene pronto, la gente le cuesta creer que lo que se predica es verdad, la gente le cuesta creer que lo que espera este mundo y lo que viene sobre este mundo para estos últimos tiempos son los juicios de Dios. Pero ¿qué dice la gente? No, esa gente está loca. ¿Qué dice el ser humano? No, esa gente está corrida. ¿Cómo así que va a venir un juicio? Si esto está muy bueno, esto está muy rico aquí en la tierra. Pero nosotros, los que hemos creído, hermanos, los que nos hemos movido por fe, vamos a preservar nuestra alma, vamos a salvar nuestra alma porque creemos que Cristo viene por su iglesia. Y hermano, damos gloria a Dios por eso. Hablemos un poco de Abraham. Abraham, el hombre también de fe. Versículo 8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Cuando usted mira a Abraham, el hombre, y se considera y se llama el padre de la fe, Abraham estaba bien acomodadito allá en su tierra donde se encontraba, ¿cierto? Pero Dios le dijo a Abraham en el Génesis capítulo 12, versículo 1 al 2, dice la palabra, pero Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a tierra que yo te mostraré, ¿cierto? Pero Abraham no le dijo a Dios, bueno, Señor, y mándeme pues el mapa. Mándeme el mapa, mándeme ahí un videíto por Facebook, mándeme un videíto ahí por WhatsApp para mirar a ver cómo es el territorio, si el territorio es fértil, si realmente es una tierra que fluye leche y miel como tú dices, si de verdad me va a ir bien allá. No, Abraham, hermano, creyó y obedeció. Hoy, hermano, nosotros necesitamos creer y obedecer. Creer y obedecer. ¿Sabe por qué?
Porque la fe va sujeta a la obediencia. Son dos cosas elementales. Usted si cree, obedece. Abraham creyó que Dios lo iba a llevar a un lugar donde lo iba a bendecir en gran manera. Y él obedeció, dice la palabra del Señor. Obedeció para salir al lugar que recibía como herencia. Óigame, y cuando usted mira la historia, los que hemos investigado la historia, nos damos cuenta que Abraham llegó a un pedregal. Abraham llegó por allá a un pedrero, hermano, que no producía nada. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Que yo no encuentro en ningún pasaje de la Biblia que Abraham le hubiese dicho a Dios: yo me regreso nuevamente para el lugar donde estaba. No, Abraham creyó. ¿Sabe por qué? Porque no se trata del lugar. Hay gente que no ha podido entender y que no entiende esto. Hay gente, hoy en día la gente se va para un lugar, unos se van para España, otros se van para Estados Unidos, otros se van, bueno, para tantas partes, buscando supuestamente la bendición de Dios, dicen algunos, dicen, buscando la bendición. Hermano, es que la bendición de nosotros no depende de un país. La bendición de nuestra familia no depende de un gobierno. La bendición de nosotros depende de Dios. Pero si usted tiene fe, si usted le cree a Dios, si nosotros le creemos a Dios, entonces, hermano, vamos a ver la bendición de Dios. Y aunque Abraham llegó a ese pedregal, hermano, donde no había nada fructífero, donde no se podía regar, donde no se podía sembrar, en pocas palabras era una tierra, hermano, estéril, porque no se podía hacer absolutamente nada, pero ahí se quedó Abraham, porque él creía que el que lo había sacado de su tierra y le había dicho que lo iba a bendecir y que iba a hacer de él el padre de la fe, él lo iba a hacer. Y él se quedó. Y por eso la Biblia nos narra, hermano, que Abraham es el padre de la fe. Salió sin saber a dónde iba. Salió sin saber a dónde iba. ¿Cierto? Eso es tener fe. No le digo: bueno, Señor, mándeme ir para los viáticos, pues entonces, porque yo me muevo, pero si usted me manda los viáticos, me manda el mapa, ¿para dónde es que voy a ir? Si me pone un seguro de vida, yo me muevo, yo hago. No, hermano, él obedeció y él creyó. ¿Sí? Y nos puede faltar tiempo para hablar de los hombres de fe. Rahab, ¿cierto? En el versículo 31. Una mujer que era, hermano, de dudosa reputación. Una mujer que dice la escritura que era una ramera, pero una ramera de fe. Una mujer que dejó historia, y aquí en la Biblia aparece. ¿Por qué? Porque fue una mujer de fe. Y por su fe salvaguardó la vida de ella. Y de ella, hermano, de la generación, hermano, de la genealogía de Rahab, viene el que hoy en día nosotros predicamos y hablamos tanto de él, Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque Rahab fue una mujer de fe. Fue una mujer de fe. Sin importar la condición, sin importar su condición social, ella creyó. Ella creyó, y eso es lo que Dios está buscando, mis amados hermanos, que nosotros, sin importar las circunstancias, nosotros podamos creer. La fe es un don de Dios que todo hombre debe de ejercer para dejar buen testimonio. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Entonces, los justos nos movemos por fe.